Dice el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Lo que cantábamos ahorita, hermanos. Santo, Santo, Santo es el Señor, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con sus tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cantábamos muy hermoso adorando a Dios, pero Dios no nada más quiere que le cantemos, hermanos. Vemos un Isaías que pudo ver la gloria de Dios, y Jehová diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dijo: heme aquí y envíame a mí. Y si tú cantases con todo tu corazón, yo creo que fue acepta tu ofrenda delante de Dios. Pero Él quiere que también vayas por Él. Él también quiere que seas enviado. ¿A qué? Ahorita lo vamos a ver. Hace un mes leíamos un pasaje en Apocalipsis capítulo 2. Acompáñenme por favor, Apocalipsis capítulo 2. Hermanos, Cristo viene. Él no viene por una agrupación. Él no viene por una asociación. Él no viene por qué denominación eres. Si eres pentecostal, presbiteriano, apostólico, Él no viene por eso. Él viene por su iglesia. Y su iglesia es cada uno de nosotros que hace su voluntad. Su iglesia es cada uno de aquellos que levantó la mano y dijo: Santo eres, Señor. Pero Él quiere que no nada más se queden en palabras. Él quiere que realmente lo vivas. Él quiere que realmente testifiques acerca de lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Es gravoso eso, hermanos? No, no es gravoso. Porque si echamos de ver y contabilizamos todas las misericordias que Él ha tenido con cada uno de nosotros, yo creo que le debemos mucho. Le debemos demasiado. Entonces no me puedo conformar yo nada más en tomar una banca. No puedo conformarme yo nada más en cantar la alabanza o ser parte de la agrupación. No. Tampoco estoy diciendo que todos vamos a ir a la China y vamos a dar nuestra vida y vamos a ser quemados por causa de su nombre. Eso depende de Dios. Me sorprende mucho porque en el libro de los Hechos escogieron a 7 diáconos. Y de los 7 diáconos dice que tenían 3 características. ¿Alguien recuerda cuáles eran esas 3 características? Dice que eran varones llenos de fe, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. 3 características. Esteban fue llamado de diaconado a ser mártir. Y Felipe fue llamado del diaconado a ser evangelista y después mártir. Y cada uno de los diáconos, él tenía que cumplir un propósito de acuerdo a lo que fue llamado. Pues es llamado a estar atrás de la computadora, gloria a Dios. No creo que nada más Dios quiera que estés atrás de la computadora. Quizás ahí estás aprendiendo muchas cosas, qué bueno, pero Dios quiere también algo más. Quizás te llamaron a cantar la alabanza, gloria a Dios, pero ¿será nada más eso lo que quiere Dios? No, nada más es eso. Hace un mes, aproximadamente mes y medio, estudiábamos y analizábamos la situación de la iglesia en Éfeso, ¿sí recuerdan? Hoy vamos a seguir en la que sigue, que es en este caso en el capítulo 2, versículo 8, y dice el mensaje a Esmirna, la iglesia de Esmirna. Dice así en el versículo 8, Apocalipsis 2 en el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10
días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El mensaje más corto de las 7 iglesias de Asia es el mensaje más corto. Es el mensaje más corto que le dan a aquella iglesia a la cual se le conocía también como la ciudad de la vida. Y si se dan cuenta, qué elogio tan hermoso. No como en Éfeso, que empezó elogiando a la iglesia por sus características, dones y atributos que él tenía, pero al final lo condenaba porque decía: has olvidado mi primer amor. Pero vemos una característica en Esmirna. No la condenó, no le dijo que estaba mal, no le dijo que estaba tibio ni que estaba frío, no le dijo que había olvidado su primer amor. Él elogiaba una característica que hoy, querida iglesia amada que estás aquí presente, si tú no cumples, eres parte de la sinagoga de Satanás. Porque toda iglesia que no vive lo que dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo siento mucho, puede tener muchas lenguas, puede ser muy elocuente al predicar, puede hacer muchas obras, puede hacer muchas cosas, pero es sinagoga de Satanás. Y ahorita lo vamos a ver, hermanos. Cristo viene. A mí me van a pedir cuentas si estoy acá atrás y les digo mentiras. Yo prefiero ser muy sincero y ser muy duro y lo que ustedes quieran, pero yo necesito decirte que Cristo viene. Y si no estás en las condiciones como lo demanda Dios, olvídate de la corona de la vida y sí vas a tener parte en la segunda muerte. Ok, ¿por qué no nos ponemos de pie y damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da para poder alabar y glorificar su santo nombre? Amado Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque no somos perfectos, Señor amado, pero entendemos que tú sí eres perfecto y tú puedes cambiar nuestras actitudes, Señor. Padre bendito, Señor, líbranos del mal, Señor. Yo realmente creo, Señor amado, y creo, y con todo mi corazón lo creo, que tu yugo no es fácil de llevar y que no es pesada tu carga, Señor. Yo más bien creo, Señor, que tú lo que quieres es que como iglesia, Señor, entendamos cuál es el mensaje que tú quieres darnos hoy, Señor. Padre bendito, santo, santo, santo eres, Señor, y tu gloria llena la casa, Señor. Queremos que hoy llenes de tu gloria esta casa, Señor, y que llenes de tu gloria cada uno de nuestros corazones, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar nuestro lugar, queridos hermanos. La ciudad de la vida, así se le conocía a la iglesia de Esmirna, la ciudad de la vida. Y es una iglesia que, bien lo dice en la carta, fue la más perseguida de todas las iglesias. Desde el año 100 hasta el año 312 antes de Cristo fue la que recibió mayor persecución. Fue una iglesia que permaneció fiel hasta el último momento. Y la iglesia, en este caso de Esmirna, lo que quiere enseñarnos hoy, el mensaje a la iglesia de Esmirna, es que nosotros, si guardamos la paciencia, si guardamos la fe, si continuamos esforzándonos, no estoy diciendo que aquí alguno de ustedes no lo está haciendo, yo por eso digo, si nosotros nos esforzamos y somos fieles, tendremos el galardón. Pero es necesario que entendamos qué quiere el Señor de nosotros. ¿Qué quiere? ¿Por qué las demás iglesias, aunque tenían obras, aunque tenían dones espirituales, por qué las demás iglesias que decía que habían hallado mentirosos a aquellos que se decían ser apóstoles, y dice que los había hallado mentirosos, ¿no? Vemos dones de conocimiento, dones de sabiduría, vemos dones de lenguas, veíamos todos ese tipo de dones en la iglesia en Éfeso, pero habían olvidado lo más básico y lo más importante, que no valíamos nada, que prácticamente no es el que pase aquí. Dice el Señor que Él no mira lo que ve el hombre, porque al hombre lo desecha. Él ve lo que hay en el corazón, cómo le sirves, cómo le cantas, cómo eres con tu familia, cómo eres con tu prójimo, cómo eres con tu esposa, con tu esposo, cómo eres con tus hijos. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, podemos ver aquí, en el versículo 8, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Dijimos que Esmirna se le conocía como la ciudad de la vida. Ok, escribe el mensaje a la ciudad de la vida. Al ángel. El ángel, en este caso, de acuerdo a los estudiosos bíblicos, de acuerdo a los capacitados en estas áreas, cada vez que mencionan al ángel se refiere al que liderea esa iglesia. Se refiere al obispo. Se refiere al pastor. Se refiere al evangelista. Aquellos que tienen cierto don ministerial dentro de la iglesia, dice, ve y escríbele lo siguiente.
¿Por qué a ellos? Dice la Escritura en Hebreos 13, dice, orad por vuestros pastores. Considerad el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Significa que el pastor ocupaba un papel muy importante dentro de la iglesia? Sí, él es el ejemplo para todos. Ay de aquellos pastores que solamente se apacientan a sí mismos, lo dice la Escritura en Ezequías. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Por eso fuimos llamados a exhortarnos los unos a los otros, no a quedarnos callados. El pastor no es dueño de la iglesia. ¿Quién es dueño de la iglesia, hermanos? Jesucristo. Y si Jesucristo dice algo y el pastor no se somete a eso, ¿debo de ser idólatra del pastor? ¿Del diácono? ¿Del obispo? ¿Del anciano? No. Aquí dice una recomendación: escríbele a aquel que se hace cargo de la iglesia, que haga lo que yo le voy a decir enseguida. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ok, a mí me llama mucho la atención. Dice el primero y el postrero. Fíjense, ¿por qué estará diciendo eso? Porque Él es eterno. Hebreos 13:8, por favor, hermanos. Rápidamente vamos a checar unos textos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cuando sale alguien a la calle y dice, no, es que no es por gracia. Sí, pero la gracia no es libertinaje. La gracia es hacer la voluntad de Dios por gratitud. Gracia es el regalo que ni tú ni yo merecemos. Eso es gracia. Por eso aquí dice, ¿será que Dios es inmutable? ¿Será que su ley cambia? No, su ley no cambia. Dice que ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo termine. ¿No lo dice así? Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces, cuando veo pequeños mandamientos en Levítico, en Deuteronomio, en Números, y digo, no, es que esa es la ley mosaica, es que eso no cuenta, ¿será que así será? Cada mandamiento tiene un espíritu por el cual dice la Escritura que eso era sombra y figura de lo que habíamos de ver en este tiempo. Entonces, cada uno de esos mandamientos nos tenía que arrojar algo, un mandamiento espiritual en el cual nosotros teníamos que guardar. Teníamos que velar por cumplir, no por quien vive bajo la ley, porque nadie puede vivir bajo la ley. O sea, el que lleguemos aquí a la hora exacta no nos va a hacer más aceptos delante de Dios, porque de igual manera puedo llegar de mal humor, amargado, enojado, porque yo veo que los demás no hacen lo mismo y puedo amargarme, puedo volverme muy legalista. El que yo cante muy bien no significa que yo soy más acepto a Dios. Siervo inútil soy y estoy haciendo lo que debí de haber hecho desde el principio. Eso es lo que yo soy. Entonces, para que no confundamos, dice que Jesucristo es el mismo ¿qué dice? De ayer, de hoy y por los siglos. Entonces vemos que aunque esta carta de Hebreos fue inspirada, no se conoce al autor. No puedo decir yo que fue fulano de tal, no. Hay varios que se les atribuye la carta. No puedo decir que es de Pablo, no puedo decir que es de Bernabé, no puedo decir que es de Tito, no puedo decir que nada de eso, porque realmente no se conoce al autor. Pero conocía lo mismo que le revelaron, en este caso, al apóstol San Juan, porque dice la Biblia, el primero y el postrero, el que nunca cambia, el que es lo mismo para siempre, dice, el que estuvo muerto y vivió. Ahora vamos a ver por qué dijo que el que estaba muerto y vivió. Era una iglesia que estaba padeciendo persecución. Querida iglesia, ¿estás padeciendo persecución por causa de Cristo? Ten fe, Él murió y vivió. Lo que significa que si tú le echas ganas vas a morir y vas a vivir. ¿Ven cómo empieza en este caso el Espíritu a inspirar en este caso al apóstol Juan y le dice, dile a esta iglesia que no se preocupe, esta iglesia me sirve, esta iglesia está sufriendo por causa de mí, esta iglesia no ha olvidado su primer amor. Querido amigo oyente que estás aquí presente, ¿es tu primer amor Jesús? Mira que ahorita cantabas y decías que lo amabas y alzaste tu voz y decías gloria a Dios y muchas cosas. Pero tienes que asegurarte que realmente lo ames. Porque no podemos amar algo que no conocemos ni que no sabemos. Dice la Escritura, Cristo anima a su iglesia ya que murió y resucitó. Y lo vemos en Apocalipsis 1:18, denle una vuelta atrás a su página. 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, hermano. Sé fiel hasta la muerte. Esfuérzate. Cumple el propósito por el cual fuiste llamado. Porque Él murió y tú también vas a morir. ¿O alguien va a vivir para siempre? No, vas a morir. ¿Y sabes qué bendición sería que te resucitaran y te dijeran, entra al gozo de tu Señor? ¡Qué bendición! Entonces, iglesia, ¿estás padeciendo por causa de Cristo? Gloria a Dios, échale muchas ganas. Si no estás padeciendo por Cristo, no te preocupes. No tienes que echarle ganas. Te vas a perder. Es una realidad. Algo entendido yo. No hay persecución, no es porque Dios tiene misericordia de México. Dios tiene mucha misericordia de México. Pero muchas veces no hay persecución porque nadie sabe que eres cristiano. Porque nadie sabe que tú alabas a Cristo. Porque tú cuando ves a tu patrón que está robando y tú lo ves al contrario, te haces como de la vista gorda. Y no, yo no vi nada, sí vistes. Pero como no quieres perder tu trabajo, porque no quieres dejar tu tibieza, porque no quieres hacer muchas cosas, por eso no le dices nada. Por eso, no estoy diciendo que vayas y que pelees y que lo condenes, te vas a ir al infierno, perverso, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no participes de eso. Trabajas en un lugar donde todos ofenden a Dios y allí estás como si nada y nadie sabe que eres cristiano. Por eso no hay persecución, porque el día en que tú les digas que eres cristiano y les repruebes sus actos, el día en que tú les digas que están mal, ¿qué crees que van a pasar? ¿Qué creen que va a empezar? Persecución. Ya no te van a aceptar. Párate en la plaza ahí y predícales un evangelio de la gracia. Hay 5 puntos de la gracia, es una doctrina muy hermosa, la gracia. Pero si no conoces los puntos del fundamento de la Biblia, de nada te sirve conocer la gracia y predicar de la gracia. Porque si nada más te paras, Dios es amor, Dios los quiere salvar, alaben a Dios, pero no le estás diciendo al impío que está enojado el Señor con él, que si no se arrepiente de su pecado, ¿cómo va a ser perdonado? Que si no se vuelve de su mal camino, dice la Escritura, dile al justo que le irá bien, porque comerá el fruto de sus manos, mas ay del impío. He aquí te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Cuando yo te dijere, ve al impío y amonéstale, y él se apercibiere de su maldad, entonces si cayera el mal sobre él y muriera, habrá librado su alma y no te lo voy a cobrar a ti. Pero si yo te digo, ve y dile, y tú no vas, y éste muriere y no fue apercibido, ¿qué dice? Yo demandaré de ti su sangre, para que no digan que yo nada más vengo a apuntar con el dedo y decir que tú eres esto. No, es mi obligación decirte, hermano, a ver, Miguel, ¿qué hiciste hoy? No, hoy estuve de malas, hoy estuve amargado, pero gracias a Dios ya recibí mi azote. Ya lo recibí, gloria a Dios, Dios al que ama disciplina. Y voy a seguir echándole muchas ganas. No tengo por qué desanimarme. Esa es una bendición de Dios, el que nosotros podamos entender por qué y para qué fuimos llamados nosotros. Dice aquí que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? La palabra tribulación viene del griego tlipsis y otro derivado es tliosin. Perdón, soy muy malo para hablar el griego. Tliosin, y significa presión o asedio. ¿Tienes presión? ¿Tienes asedio? ¿No? ¿Vives un cristianismo light? Pobre de ti. Hermanos, a 35, 40 minutos de donde estuvimos en Tepic, quemaron a un pastor con su esposa y con su nieto, con su hijo, su nieto, no recuerdo bien. Por ahí por el 24 de febrero. Y una semana, días antes, habíamos hablado con los hermanos de Tepic y lo que queríamos era precisamente ir a ver a los huicholes que están a esa distancia. Y yo me preguntaba, decía, caray, allá en México todo como si no pasara nada. Aquí estamos re bien. Aquí te llevas muy bien y hasta albureas con los donde trabajas. Pero allá no. Allá sí toman en serio su religión. Allá el diablo no está jugando a ser diablo como tú, cristiano, juegas muchas veces a ser cristiano. Ese no juega. Ese va con todo y ese lo que quiere es derribar cabezas y llevarte al mismito infierno. Es lo que quiere, porque sabe que él le queda poco tiempo. Y aquí hemos tenido tribulación, hermanos. Hermanos, la iglesia no es para acomodarnos, hermanos. Tuvo que venir una persecución en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, para que entonces cada uno de los miembros pudiera salir a predicar el evangelio. Es una realidad. Fue cuando más creció la iglesia. ¿Sí sabían? Y precisamente esta iglesia, Esmirna,
fue la que tuvo más persecución, pero ¿cuántos se añadían a la fe del Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Por eso no se convierte en tu familia, por eso no se convierte en los tuyos. Por eso cada vez que le predicas al chanclas, decía el hermano Aurelio la semana pasada, el chanclas, no se convierte. ¿Por qué? Porque te ve igual. Meditábamos en lo que decía, en este caso, un héroe de la fe. George Whitefield, un casi cristiano, es el hombre más peligroso de todo el mundo. Y es una realidad. Ten cuidado que seas un casi cristiano, porque tú no vas a tener parte en la gloria eterna. Todo lo que decimos será inútil si no se confirma por lo que hacemos. Escucha, todo lo que decimos, mi buena elocuencia, puedo conocer muy bien la Biblia, puedo ir al mejor instituto bíblico y tener muchos títulos colgados en mi pared, pero todo lo que diga será inútil si no se confirma por mis hechos. Si yo voy a hablar, veíamos a un Jesucristo que hablaba del arrepentimiento y él mismo hacía milagros, hablaba de sanidades, hablaba de esto y levantaba a un paralítico, cuando hablaba de cierto tema sanaba a la mujer de flujo de sangre, y vemos a un Jesucristo que cada vez que predicaba algo hacía un milagro, lo vivía. ¿O vivía o no vivía el cristianismo nuestro Señor Jesús? Lo vivía. ¿Qué deberíamos de ser nosotros que somos la escuela de Jesús? Vivirlo. Entonces, querido hermano que estás aquí, querido amigo, por eso no te puedes convertir, porque no has vivido lo que significa ser un verdadero cristiano, no has entendido las reuniones. Vamos nada más con las reuniones, ok, las tomas a la ligera, dice que a las 7 llegas a las 8, dicen que a las 11 de la mañana, a las 8 de la mañana para los discípulos allá en Chimalhuacán, y llegas a las 11, ¿se tomará en serio? ¿Será que se va a ser apto para ser un mártir? No, se va a llegar tarde hasta para ser un mártir y no lo van a matar. En serio, es una realidad, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Versículo 9 del capítulo 2 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Tribulación dijimos que significa asedio, que tiene mucha presión. En ese tiempo los cristianos eran perseguidos y habían características que, valga la redundancia, caracterizaban a esta iglesia. Las vamos a ver más adelante. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Número 1, primera característica, la iglesia de Esmirna tenía pobreza material. Pasaban hambre, hermanos. No como tú y como yo, que pasamos hambre porque queremos, no queremos trabajar. No, estos padecían hambre. Estos tenían persecución, a esos no les vendían el sustento. No tenían la economía suficiente. ¿Habría enfermos entre ellos? Claro que había enfermos. Claro que sí los había. Y no había para, en este caso, los menjurjes, para los bálsamos que se utilizaban en ese entonces para sanar. No estaba Simi rematando todo a 50% de descuento. Ahí era más difícil la situación. Número 2, tenían unos blasfemos que estaban en medio de ellos, que se decían ser judíos y no lo eran. Y número 3, encarcelamiento. Son 3 características que si tú llegaras a cumplir, para gloria de Jesucristo, gloria a Dios, la corona de la vida es para ti. No estoy diciendo que nos vamos a ir a cometer un delito y por eso nos van a meter a la cárcel. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si eres cristiano, por favor, vívelo con tus hechos hasta la muerte, hasta la cárcel. Y muchas veces cuando te para el policía en el crucero y no traes licencia o sabes que andas mal, no quieres ni que te quite tu carro, agarra tu multa y ten valor, sabes bien que no andas bien y a Jesucristo no le gusta eso. Pero le vas a dar uno de a 200, uno de a 100 y a veces hasta muy codo eres que nada más le das 20 pesos. O sea, para que vean, hasta para esas cosas, porque no estamos dispuestos a padecer por causa de Cristo. Pero qué diferente es que te pare el policía, trae licencia, no. La verdad la regué oficial, póngame mi multa. No, nos vamos a llevar tu carro, lléveselo. Pero va a ser tanto, dame 500, van a ser 40 días de salarios mínimos. No me importa, yo cometí el error, yo necesito aprender a obedecer las leyes terrenales porque a Cristo le agrada eso. Pero muchas veces hasta esas cosas queremos evitar. Por eso muchos andan sin licencia, por eso muchos no arreglan sus placas, por eso muchos no andan como deberían de andar.
Precisamente, y todavía dicen, ay, el Señor está conmigo, tengo la licencia de Dios. ¿Será en serio que tendrán la licencia de Dios? No tiene nada. Están faltándole el respeto a Dios porque Él estableció las leyes según Romanos 13. Entonces, hermanos, hasta en esas cosas, dijimos que tenían pobreza material. El grano de maíz tiene que pasar por la piedra de molino, ¿no es así? Para que salga la masa. ¡Qué bendición!, ¿no? Ya no tienes que andar con el metate moliéndolo para sacar la masa. La llevas el maíz. A ver, los que han estado en Ixtlahuaca saben lo que es llevar el maíz a Ixtlahuaca. Y qué fácil, nada más a la máquina salpica la masa y gloria a Dios, te haces tus tortillitas. ¡Qué bendición! El cristiano tiene que pasar también por la tribulación para que salga algo bueno. Y si no pasa, pobre cristiano, se quedó en casi cristiano, pasmado, como una fruta cuando ya no chupó mucha agua el árbol, o qué sé yo, no le deshiervaron alrededor de la milpa, y el pobre maíz quedó pasmado. Y lo abres y ¿qué es esto? Es una deformidad, no se logró. Eso es lo que pasa cuando un cristiano no está dispuesto a padecer por causa de Cristo. Y yo quiero hablar en general, número 1, hay un orden espiritual. Siempre lo voy a decir, hermanos. Yo sé que a veces parezco ¿cómo se dice, hermanos? Una grabadora que le dan la vuelta al cassette y sigue hablando lo mismo. Ok, hay un orden espiritual, hermanos. Primero ten comunión con Dios. Dice la Escritura que la comunión íntima con Jehová es con los que le temen. Ok, entonces tienes una comunión con Dios y Él te va a dar la gracia para que seas llenado tú. Y entonces tú puedas bendecir a tu familia, a tu esposa, luego a tus chiquititos. Y una vez que estés bien ahí, entonces vete a hacer las obras que tú quieras allá afuera. Es un orden. La Biblia no está mal. Ese orden lo marca Dios, no lo marca el pastor ni el apóstol, no lo marca Jesucristo. Es un orden. Entonces, muchas veces no queremos tribulación. Yo no quiero hacerme cargo de mis pequeños. Pero quiero que Dios los salve. ¿Se podrá? No se puede. Necesita ser pasado a la piedra de molino para que salga el fruto. Necesitas padecer por causa de Cristo. Ya ven cómo ni siquiera necesitamos irnos a la Sierra Tarahumara a predicarles y que nos agarren a machetazos o que nos quemen vivos. No necesitamos eso. Tenemos mucho trabajo en nuestros hogares, con los vecinos de enfrente, con los de atrás, en nuestro propio trabajo. Hermanos, el galardón es grande, es vida eterna. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? Gloria a Dios, levante su mano bien, hermanos. Yo quiero tener vida eterna. Entonces, cada uno de ustedes ya sabe lo que tiene que ir a hacer hoy y mañana y a partir del próximo mes y toda la vida hasta que se muera, porque quieren vida eterna y cuesta mucho trabajo. No es lo mismo tener un carro del año a querer tener vida eterna, hermanos. Es mucha bendición. Tribulación dijimos que es, en este caso, presión. El cristiano tiene que sufrir tribulación. No estoy diciendo que a fuerza nos tenemos que meter, no, es algo bíblico. La Escritura dice que tenemos que tener tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación genera un fruto. Dijimos que así como el maíz pasa por la piedra de molino y sale la masa y te bendice mucho, haces tu atolito de masa, haces tu atolito, ¿cómo le dicen? Champurrado, le avientas el chocolatito. Ok, gloria a Dios, tus hijos bien contentos, hace frío y se lo toman y se duermen calientitos los hijos, es un beneficio. Pues de igual manera, cuando tú eres pasado por el molino de la tribulación, va a generar un fruto que según Romanos 5, 3, 4, por favor, hermanos, allá atrásito, el libro de Romanos, una carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 5. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos están gozosos? Gloria a Dios, Cristo vive. En el capítulo 5, en el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Pero no quiero padecer. ¿Será que voy a tener paciencia? No va a tener nada. Voy a tener la indignación de Dios sobre mí y lo más seguro es que me va a desechar. Por eso aquí dice que nos gloriemos. ¿Qué es gloriar? A ver, vamos a hacer dinámica la cosa. Isamar, ¿qué es gloriar? Ok, algo, a ver, Cintia, hermana Cintia, ¿cómo? Venerar, ok, exaltar, ok, en este aspecto aquí dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Significa como que nos regocijamos. Nos podemos decir, gloria a Dios, yo sí soy cristiano. ¿A poco sí? Sí. Si te veo bien mal, no importa. Soy cristiano.
Tengo tribulaciones muchas, no importa, no tengo que comer, no me interesa, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que salga de su boca, no me interesa. Oye, pero mira, tus zapatos están bien rotos, no me importa, ya voy a tener zapatos nuevos. Oye, pero fíjate cómo ya estás todo jorobada, ya voy a tener alas y voy a ser como los ángeles. ¿Ven la diferencia de un cristiano? No alguien que, híjole, eres un mediocre. Sí, yo creo que ya mejor me voy a poner a trabajar y me voy a ir al mundo y ahí voy a ganar mucho dinero. No se refiere a eso. Aquí dice que te tienes que gozar en la tribulación, querido amigo. No tienes para comer por causa de Cristo. Además, por favor, hermanos, ¿quién se ha quedado un día sin comer? O sea, ya me fui al extremo. Esmirna sí no tenía que comer, pero nosotros vamos bien gorditos. Yo no veo a nadie flaco aquí. No quiero ofender a nadie, pero todos estamos bien gorditos, la verdad, jugosos, dice mi hermano Benito. Estamos bien jugosos. Aquí dice que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. En el 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea que si yo no tengo paciencia, pues menos la prueba. Y si no tengo prueba, pues ¿qué esperanza voy a tener? Porque dice, y la esperanza no avergüenza. O sea, no importa cómo estés tu condición. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Qué bendición tener a Jesucristo. Ok, entonces dijimos que el fruto de cuando nos somos pasados por las piedras del molino de la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. Ok. Hermanos, es fácil seguir a Dios cuando no hay necesidad. Es muy fácil, la verdad. Cuando tienes que comer, cuando tienes salud. Es más, te acaban de pagar una cierta cantidad de dinero. Ese día hasta ni sales a trabajar porque como tienes. La verdad, qué fácil es seguir a Dios cuando no hay necesidad. La iglesia de Esmirna tenía mucha necesidad y mucho padecimiento. Romanos 8:35, hermanos, allá adelantito. Pero ¿qué tal entre la tribulación, hermanos? A ver, vamos a desglosar uno a uno de estas características. 8:35 dice, a ver todos juntos, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. 7 características. ¿Sabían que el número 7 es un número perfecto? ¿Sí sabían eso? Ok. De acuerdo a la escritura, el número 7 es un número perfecto. Hermanos, qué fácil es seguir a Cristo cuando no tienes tribulación, cuando no tienes angustia, cuando nadie te persigue, cuando no tienes hambre, cuando no tienes, hermanos, dice la escritura en Hebreos 13, dice, sed hospedadores, porque muchos hospedaron ángeles sin saberlo. ¿Por qué será? ¿A qué se refiere? Hermanos, hay gente que no tiene dónde vivir. Tú sí tienes un techo. Ok, está bien, pagas renta, que Dios te ayude para que te esfuerces mucho y no falles con tu pago. Pero hay muchos que no tienen ni para la renta. Hay muchos que caminan solos, y hablo de niños. Hace 2 siglos, Inglaterra estaba plasmado de puros niños. La gente los abandonaba, había caído, en este caso había decadencia económica, había mucha escasez, al grado que las mujeres tenían que abandonar a sus hijos. Se levantó un varón llamado George Mueller. Él albergó a más de 2,000 niños y el único que le sustentó fue Dios. Hermanos, ya ni siquiera es de que te pares a levantar a los huérfanos. El simple hecho de que vayas y que los bendigas y que los visites y que les hables de Dios, ¿será mucho pedir, hermanos? No es mucho pedir. Entonces, hermanos, aquí dice que qué fácil. Bueno, en este caso, en el contexto yo decía que fácil es cuando no hay desnudez o cuando no tienes peligro. Hermanos, ¿han sentido el peligro realmente? ¿Por causa de Cristo? No porque le debes a alguien y te quiere golpear, no. O te quiere matar. ¿Has sentido peligro por causa de Cristo? ¿Verdad que no? Qué fácil es seguir a Cristo y qué fácil es decir aleluya, gloria a Dios, bendito eres, Señor. No estoy diciendo que tengas que pasarlo, ni estoy diciendo que muchos fueron hipócritas o que yo mismo soy hipócrita. Estoy diciendo que Dios nos dé la gracia para poder cumplir las características de esta iglesia a la cual no se le condenó nada. Dice peligro o espada.
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Job 2, libro del patriarca Job, un libro que tiene alrededor de 3700 años de antigüedad. Job en el capítulo 2, todos conocemos ese texto. Curiosamente siempre he visto que todos conocen los primeros capítulos de Job, pero ya después del capítulo 6 en adelante ya nadie se avienta el libro. No sé por qué, pero bueno, es relevante lo que estoy diciendo, hermanos. Dice Job capítulo 2 en el versículo 9. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres tontas, ¿has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Será que estos de Esmirna tenían las mismas características de Job? Sí. Estos no estaban preocupados por blasfemar a Dios, o que es que como hoy sí tengo dónde vivir, glorifico a Dios, y como ya perdí todo, ay Señor, ¿para qué me lo quitaste? A mí se me hace que ni eres Dios. Dios te va a poner a prueba, lo vamos a ver. O sea, nadie se va a librar del fuego de la prueba, hermanos. Y ahí sí, cada uno de nosotros que cantamos hoy, vamos a ser probados por el fuego, porque el proverbio dice que el oro es para la hornaza y la plata para el crisol. Vamos a ser pasados por fuego. Y más nos vale que seamos oro o plata, porque en una casa grande hay muchos utensilios. Unos de oro, otros de plata, otros de madera y otros de barro. Unos para uso honroso y otros para usos viles. Entonces, todos vamos a tener que ser probados. Apocalipsis 2, por favor, hermanos. El libro de las revelaciones. Qué bendición. Este libro nos enseña mucho acerca de aún cómo es nuestra conducta en este tiempo. 2 en el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Número 1. Ok, yo sé cómo vives, yo sé lo que has hecho. Aunque en los escritos originales se considera que esa palabra, obras, no aparece, pero es obvio, porque por sus frutos los conoceréis. Entonces dice aquí, y tu pobreza, pero tú eres rico. Fíjense, tú eres rico. Mateo 6:19, por favor, hermanos. Vamos a ver en qué sentido dice que era rico. Hermanos, Esmirna era una ciudad que realmente sí había economía, hermanos, pero estos habían sido restringidos por causa de la fe. Fíjense, o sea, no es de que la pobreza llegó a todo el país, así como en Estados Unidos cuando vino la depresión, o como en México cuando se devaluó el peso. No, ahí era un país próspero, pero esos ya no les podían permitir porque ya tenían persecución. Llegaban a lo mejor con el que vendía el jitomate y las papas, y llegaban, oye, véndeme. No, yo no te puedo vender a ti, son órdenes. Y a veces, lárgate de aquí si no quieres que te golpeemos. Así era la vida en ese entonces. Mateo 6:19 dice de esta forma: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ok, Esmirna tenía esa actitud, no le importaban las riquezas terrenales. Ellos querían tesoros en el cielo. ¿Qué quieres tú hoy? Ok, qué bendición, en serio, Dios no está peleado con las riquezas, no me vean así. Si Dios permite que tengas una casa y tengas una profesión y tengas mucho dinero, gloria a Dios, qué bendición. Úsala para bendecir a tu prójimo. Pero no es el fin. Asegúrate que a través de la bendición a tu prójimo tú estés pegando ladrillo tras ladrillo tras ladrillo en el cielo, para que el día en que tú llegues allá puedas tener un hogar ahí. José de Arimatea tenía dinero, ¿sí sabían? Por cierto, la tumba no era nueva, la que le dio a Jesús. Estaba la mujer de Chuza también. Era gente que trabajaba igual que Susana, la esposa del intendente. Era gente, pero sabía para qué era su dinero. Dicen que aportaban para el ministerio de Jesús. ¿Jesús recibía ofrendas? Sí. ¿Se acuerdan que quién era el que cargaba la bolsa, por cierto? Judas. Y de tiempo en tiempo dice que era una rata, ¿no? Perdón por la expresión, pero pues así le dicen hoy en día, y yo creo que no está muy lejos. La verdad, era un ratón, un ratero. Entonces, ¿vemos para qué utilizaban sus riquezas y sus bienes? A ver, ¿se acuerdan de José? Hablando de Bernabé, ¿qué fue lo que hizo? Vendió una heredad, ¿y a dónde la puso?
a los pies de los apóstoles. Pero había una Ananías y una Zafira que, nosotros también hay que vender, y una vez que vieron el fajonón ahí de $, pues como que es mucho, ¿no? A lo mejor le quitamos un poco y le damos lo demás, o a lo mejor le quitamos el mucho y le damos el poco, qué sé yo. ¿Qué pasó con esa pobre gente? Los mató el Espíritu Santo. Entonces, ven cómo se requiere que nosotros podamos entender qué es lo más importante. La iglesia de Esmirna no se preocupaba por hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y había una consecuencia por esa actitud. En 1 de Timoteo nos dice cuál era esa consecuencia. 1 de Timoteo. No les puedo decir que estamos a punto de acabar, hermanos, porque vamos empezando. Pero gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor Jesucristo? 1 de Timoteo 6:18. Además, vamos a leer desde el 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Como dice que ellos eran ricos espirituales, no eran altivos los de Esmirna. Ni pongan la esperanza en las riquezas. Ok, en primer lugar, aunque hubieran tenido, no podían comprar nada. Pero de hecho el contexto dice que no tenían. Dice, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hermano, no pongas, por el amor a nuestro Señor Jesucristo y por amor a tu alma, no pongas la confianza en las riquezas. Hoy tenías el mejor celular, al rato se va a perder. Hoy tenías tu casa, al rato viene un torbellino y se la lleva. El de la potestad del aire, ya saben quién es. Hoy tienes un carro, mañana ya no lo tienes. Tus zapatos, tu ropa, tu computadora. Vive para la gloria de Dios. Glorifica a Dios mientras tengas la vida, porque a final de cuentas Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. No te vas a llevar tu iPhone. Sino dice que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el ¿qué? En el Dios vivo. ¿Y qué había dicho en el contexto? El que vive. Pon la confianza en el que vive, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, ¿qué necesitas de más? La verdad, ¿qué necesitas de más? Con sustento y abrigo, estate contento. Y disfrútalo, no te amargues. En el 18, que hagan bien, que sean ricos. ¿En qué dice ahí, perdón, hermanos? En buenas obras. Entonces los de Esmirna eran así. ¿Ven cómo sí se les puede atribuir, aunque dicen que los escritos originales no aparece esa palabra de conozco tus obras, pero en el contexto dice que era rico? Y si compaginamos y buscamos los paralelos en la Biblia, dice que eran ricos ¿en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Cómo nos cuesta esas palabras a veces a algunos, verdad? No nos gusta dar. Me incluyo, hermanos. No me gustaba, pero Dios ha sido bueno conmigo y a mí me ha dado hasta mis leñazos para que aprenda. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Eclesiastés 11 dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Así era la actitud de la iglesia en Esmirna. ¿Ok? Entonces dijimos que eran pobres, pero Cristo les exalta y dice, no te preocupes, eres rico. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, parte B. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La palabra blasfemos viene del griego blasfemian, que significa un injuriador, que significa un calumniador. Se dicen ser judíos y no lo son. Eso era en este caso un judío en ese tiempo. Alguien que estaba sobre la ley, pero él mismo no vivía sobre la ley y nada más condenaba a los hermanos y estaban entremetidos ahí causando divisiones. Dice la escritura en Romanos 2:17. Gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor. Romanos 2:17 dice de esta forma: he aquí, escucha hermano, escucha amigo que estás aquí presente, escucha tú que glorificas a Cristo. Dice, he aquí tú dices el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad.
Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿te quedas con las cosas que no has devuelto? ¿No has querido pagar tus deudas? Hablo del que, escuchen, pecado no es deber, pecado es tener y no querer pagar. Allí es donde entra el corazón perverso. No, pues es que me hace falta. No, el que tú debas no es pecado. ¿Por qué? Porque tú tienes una actitud y abonas y das, y el día que no tuviste para el abono, pues, ay, por favor, échame la mano, no seas así, dame una oportunidad. Sí, no te preocupes, como sabe que eres muy puntual, pues gloria a Dios, no pasa nada. Pero aquí dice, tú que enseñas a otro, ¿te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Imagínense a mí predicando, no, es que el Señor dijo que cualquiera que codiciara a la mujer ya adulteró en el corazón, y yo estoy volteando a ver a las hermanas, o estoy volteando a ver a la vecina o a la esposa de mi hermano. Imagínense, así eran los de la sinagoga de Satanás, y todos los que tienen esa actitud son sinagoga de Satanás. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Sí los has visto? Es que nadie llega a las 8, pero eso tampoco llega a las 8. Es que todos ustedes, pero él tampoco lo vive. Fíjense, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Ay, Dios mío, por causa de vosotros. Muchas veces por eso es blasfemado el nombre de Dios. Pues en verdad, a ver todos juntos, hermanos. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En el 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, cristiano, que muchas veces has condenado a muchos y dices que eres un cristiano, y muchas veces hay gente, ¿ya se acuerdan? Un grupo que decía, maestro, que eran los guanerjes, ¿sí? Los hijos del trueno, los que dijeron, maestro, es que encontramos a uno que estaban echando fuera demonios en tu nombre y se los prohibimos. ¿Sí eran ellos, los hijos del trueno? Sí eran los hijos del trueno. Señor, encontramos a uno que te echaban fuera demonios en tu nombre y se los prohibimos. ¿Por qué se los prohibís? Así a veces somos muchos. No, es que si no pertenecen a IJCH, esos no son de Dios. Esos se van a ir al infierno. Es que esos se van para Zaragoza y para Pérez y para López. O sea, imagínense. No, espérense. El que vive realmente de acuerdo a Dios, ese es el que es circunciso. No estoy diciendo que por eso vamos a andar de aquí para allá en iglesias, no, porque el que guarda la ley sabe cuál es su obligación y se somete a la voluntad de Dios, no hace lo que él quiere, ese no guarda la ley, esa es otra persona. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. No eran judíos espirituales, entonces los de la sinagoga de Satanás. Gálatas 6:15. Gálatas 6:15 dice de esta forma. Vamos a darle lectura y sirve que se les quita el sueño y mueven más la Biblia para que se despierten. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Eso es lo que le importa a Dios, que ya hayas dejado tu tibieza, que ya hayas dejado tu mediocridad, que ya hayas dejado tus malas costumbres, eso de andar, yo era mediocre en la escuela, la verdad, no le echaba ganas, era un perezoso, a mí nunca me prohibieron estudiar, por cierto, que me quedé en mi primera opción, que era la prepa 5 allí en Villacuapa, qué bendición, pero nunca le eché ganas, era un mediocre, prefería andar en el billar que estaba enfrente, pero cuando soy nueva creación, ¿será que para el reino debe de ser igual de mediocre? No, gloria a Dios. Dicen que aquí está la ciencia y aquí está el camino a la verdad, a la vida, que es Jesucristo. Entonces voy a dedicarme a estudiar la Biblia. Voy a dedicarme a pasar tiempo con el Rey. Pero imagínense, hágase la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que estudiaste? No que leíste. Leer la Biblia hasta cuando tienes la aplicación en tu celular y chilla en la mañana y, ay, la Biblia de la promesa, ya la leíste, ya piensas que por eso ya estudiaste la Biblia. No, hablo. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que estudiaste la Biblia? Pregúntate, y ahí contéstate. Y fíjate si realmente eres circunciso de corazón o eres un incircunciso. Porque aquí dice que solamente la nueva creación,
Y fíjate en el 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ay, ese es el pueblo escogido. Entonces, querido hermano, fíjese lo que dice ahí adelante, Efesios 4:22. Vamos rápidamente a dar unos textos para darle fuerza a lo que estamos hablando. Efesios 4:22 dice de esta forma: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo debo de ser yo? ¿El mismo pilluelo? ¿El mismo alburero? ¿Mismo mentiroso? Era bien tranza en el mundo y aquí pues ocupo de la excusa de la gracia para hacer mis tranzas, para sacar provecho. ¿Será posible eso? ¿No dice la Escritura que hagamos bien a todos y mayormente a los hermanos de la fe? Entonces, eso es lo que cuenta para Dios. Pero aquí dice que en la iglesia de Esmirna habían unos que eran la sinagoga de Satanás. Hermano que estás aquí presente, aunque es pequeña la iglesia, aunque es pequeño el lugar de reunión, asegúrate que no sea sinagoga de Satanás. Acuérdense, el trigo y la cizaña crecen juntos, pero al final del siglo van a ser separados. Unos van a ir con el rey y otros van a ir ¿a dónde? Al fuego que nunca se apaga. Pero no queremos eso, hermanos. Por eso la exhortación hoy: vive para Cristo, haz su voluntad. Por último, habíamos dicho cadenas, prisión y cárceles. Mateo 10:19, hermanos. La tercera característica que vamos a estudiar hoy acerca de la iglesia de Esmirna. Mateo 10:19. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Qué bendición, es el día del Señor. He escuchado mucho de muchas bocas, espero que no se ofendan por si acabamos a las 11. Mateo, acuérdense, el día acaba a las 12, ¿sí no? No estamos en Israel, ahí empezaba el Shabbat a las 6 de la tarde y concluía a las 6 de la tarde del día siguiente. Aquí no, aquí tu calendario es diferente. Mateo 10:19. ¿Qué dice, por favor, hermanos? Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Significa que vamos a tener prisiones? Sí. Esmirna tenía prisiones. Lucas 21:12. Pero dice que no te preocupes, que tengas confianza, que no te agüites, que le eches muchas ganas. Gloria a Dios. Lucas 21:12. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Gloria a Dios. Entonces empecemos a darle lectura. 21:12. Dice de esta forma: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas. Ay, caray, no se pase. Y luego, si son sinagogas de Satanás, ¿qué les van a hacer? Y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Entonces, cristiano, tibio, que estás aquí, vas a tener que ser probado, vas a tener que padecer. Así que échale muchas ganas, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel. Pero si en estas cositas, en cositas pequeñas, no va a dar características, no va a hacer que por ahí alguien se ofenda, pero si en esas pequeñas cosas eres infiel, hermano, vas a negar al Señor Jesucristo. La verdad. Dice Romanos 5, capítulo 5, en el versículo 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ok, ya habíamos visto eso. Vamos a tener tribulaciones. Primera de Pedro 1:7. Vamos en el 6. En lo cual vosotros os alegráis. Hermano que estás aquí, iglesia con características de Esmirna, eres rico, alégrate. Aunque ahora por poco tiempo, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. ¿Queremos ver a Jesucristo, sí o no? Asegúrate que seas probado. Asegúrate. Porque si no pasas la prueba, no va a salir nada bueno de ti.
Y aparte, si no eres probado, pues significa que ni siquiera eres de él. Hechos 14:19. Estamos a punto de terminar ahora sí, hermanos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, unos de la sinagoga de Satanás, y habiendo apedreado a Pablo, ¿qué fue lo que hicieron? Lo apedrearon, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Fíjense, este es apedreado. Ay, dice que se rajó, se echó para atrás. No, ese fue para otro lugar, fue a predicar a Derbe con su compañero de milicia Bernabé. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, hermanos, yo me pegué por tonto. ¿Y cómo estoy? Me siento todo hinchado. A ese lo apedrearon. Ese no se quedó, ay, es que me duele hasta que me cure. No, ese fue a predicar. Hermanos, no creo que eran unas piedritas que agarraban ahí a ver si latinas, a ver quién tiene mejor tino. No, a ese lo agarraban con piedras. ¿Y será que eran 2, 3 personas que nada más los esquivabas y hacías esto? No, eran muchos. Y él fue apedreado. Y dice que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, fíjense, él era un cristiano que testificaba, porque hacía discípulos. A ver, ¿cuál es el objetivo de estas reuniones? Acomodar, pasar el tiempo. Es que el domingo pues ya no está buena la programación del 5. Vamos a ver qué dicen ahí. ¿Será que para eso estamos aquí? No, hermanos. Aquí dice que tenemos que hacer discípulos. ¿Discípulos de Miguel? Discípulos de Cristo. Entonces, si no estás haciendo discípulos con tus hijos, te estás metiendo en problemas. Si no estás diciendo discípulos cuando te encargan predicarle a alguien y tú les predicas cosas que no son correctas, ya te metiste en problemas, porque el objetivo es predicar para ser discípulos. Y después dice que hizo muchos discípulos, volvieron a Listra. A ver, hermanos, ¿acaso llegó todo apedreado, sangrado? ¿No le habrán preguntado qué te pasó? Ok, y como era muy humilde Pablo, a lo mejor no pasa nada, son consecuencias de seguir a Cristo, pero gloria a Dios, hermanos. ¿No habrá eso alentado a muchos? Gloria a Dios. Pero imagínense a alguien que los dirige y a la mera hora de la bronca se echa a correr y los deja ahí. No, vivía lo que predicaba. Y decía, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos, a ver todos juntos, hermanos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchos placeres, de muchos descansos, de muchas tibiezas, es que yo creo, es que yo pienso, entremos en el reino de Dios. ¿Dice eso? No, dice que a través de muchas tribulaciones. Entonces, querido hermano que estás aquí, tienes que pasar tribulación. Quizás ahorita no, ni siquiera te estoy diciendo que te vayas y te tientes a Dios y te metas a la iglesia más grande, la religión más grande, la gran ramera que dicen ahí, y te metas y empiezas a quebrar sus estatuas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tu actitud sea de que si no estás padeciendo en pequeñas áreas, a lo mejor todavía tus amigos perversos te hablan, a lo mejor tú piensas que ellos son el todo, a pesar de que te llevan y no glorifican al que dices tú, santo, santo, santo. A lo mejor todavía eso. Hermanos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice la Escritura aquí que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El elogio más grande que recibió la iglesia, volvamos a Apocalipsis 2, hermanos, fue que no fue condenada, hermanos. Fíjense. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. Hermano, si subes, incluso dentro de la iglesia, hay gente que a lo mejor murmura de ti, hay gente que a lo mejor te critica por tu forma de vivir. Hermanos, realmente, a mí llámenme radical, llámenme exagerado, llámenme lo que quieran. La verdad, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es no faltarle a Cristo. Jonathan Edwards decía, resolución 1, viviré para Dios. Resolución 2, lo haré aunque nadie más lo haga. Que esa sea más la resolución también para tu vida. O sea, si te critican porque tú hablas, que eres muy no importa. Con que tú estés bien con el Rey, gloria a Dios. Al final de cuentas aquí dice que ellos soportaban, dice, y yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y también has soportado la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, de los que dicen ser cristianos. ¿No el mismo Pablo decía en peligros de judíos, en peligros de mi nación, en peligro de falsos hermanos?
¿No decía eso? Hermano, por favor. Resolución 1 dijimos, viviré para Dios. Resolución 2, lo haré aunque nadie más lo haga. Jonathan Edwards, son palabras de Jonathan Edwards. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Ok, no te preocupes, no os preocupéis porque haber de hablar en vuestra defensa, porque en ese momento se les dará que tienen que hablar. Pero Miguel nunca leyó la Biblia, ¿qué va a hablar? Puras tonterías, va a terminar negando a Cristo, Miguel. Entonces necesitamos conocer la palabra para poder, el Espíritu Santo poder llegar y tomar esas palabras y poder sacar en ese momento la salida. Dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. 10 días, estos 10 días algunos piensan que fueron los últimos 10 años de persecución que recibió, en este caso, que recibió la iglesia de Esmirna. Otros piensan que fue, en este caso fueron, todo el tiempo de la persecución de la iglesia de Esmirna, pasaron 10 tipos de emperadores. Empezando desde Nerón, donde es decapitado en este caso Pablo, y vemos cómo donde muere Juan, donde mueren en este caso los apóstoles, pero también habla en este caso del último emperador que era Diocleciano. Ahí fue en esos últimos 10 años donde fue muy fuerte la persecución en la iglesia de Esmirna. Ahí es de donde Hebreos, de alguna manera inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol dice que muchos eran vestidos de cabras y de pieles de ovejas. Porque en ese último año fueron cuando más gente metieron, en esos últimos 10 años fueron cuando más gente metieron al anfiteatro para morir y padecer como mártires de Cristo. Entonces aquí dice, no te preocupes, 10 días, vas a morir. Degollaban una oveja y se la ponían encima de mi hermano Polo y lo aventaban con los leones. Imagínense cómo se excitaban los leones con la sangre, cómo era la muerte. Y a veces nosotros no queremos levantarnos temprano para venir a hacer el aseo, por amor de Dios. Es una vergüenza. Yo mismo me siento avergonzado. Yo mismo. Porque no estoy haciendo lo que Dios dice. Pero aquí dice una cosa. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Esta palabra corona en griego es estéfanos. Y estéfanos era la corona de laureles que le ponían a los ganadores de ciertas carreras en Grecia. Pero esos competidores de ciertas carreras tenían que padecer mucho para poder obtener esa corona. ¿Qué tienes que hacer, hermano? ¿Quedarte de tibio en tu casa? ¿Quedarte a hacer lo que se te da la gana? ¿Menospreciar las reuniones en donde Dios dice que derrama bendición y vida eterna? ¿Seguir pensando que así como vas bien? Analiza tu corazón, hermano. Yo no hablo de parte del hombre, yo digo lo que dice la Biblia. Y aquí dice que el que es fiel va a tener esa corona. Yo quiero esa corona, yo quiero tenerla. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque una vez que haya vencido la prueba, recibirá la corona de la vida. Santiago 1:7. Entonces, hermanos, echémosle ganas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte, ¿saben cuál es el castigo de la segunda muerte? El lago de fuego. Apocalipsis 20 y 21 te habla de la segunda muerte. Pero ¿por qué temer? Si tenemos que pedirle perdón a Dios, hagámoslo, pero por favor no le pidamos perdón todos los días. Mejor esforcémonos, echémosle ganas. Ok, hay mucha gente que se está muriendo. Es más, hermano, lo digo para la gloria de Dios. Jamás, que Dios me guarde de jactarme alguna vez de lo que hago. Lo que yo hago, al final de cuentas, siempre lo he hecho mal, por eso soy bien criticado por todos. Pero una cosa sí sé, yo venía caminando del bordo hacia acá, y yo venía pensando y vi pasar un señor en la bicicleta y luego volteé a ver los puestos y decía, caray, señor, ¿qué estoy haciendo? La gente no te conoce y yo paso como si nada, yo que digo que te amo. ¿Sí te das cuenta? Mucha gente no sabe que venimos aquí, en el camino te encuentras muchas personas. Pero tú nada más vienes a la reunión a cumplir con un requisito para que luego no te anden diciendo que por qué no vienes. ¿Te imaginas? ¿Cuánta gente no se pierde en el metro? Vas apachurrado ahí entre toda la gente, ahí vas apachurrado y estás viendo que están yéndose derechito al infierno y tú no les dices que Cristo quiere salvarlos. En serio, hermanos, yo venía pensando eso y me daba mucha vergüenza y decía, caray, ¿qué estoy haciendo? Nada más vengo a compartir, me dio la oportunidad del Señor, no el pastor, el Señor.
de compartirle a 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 personas, y allá los puestos de tacos están llenos, y estos para colmo siempre escuchan, aquellos ni han escuchado. ¿Sí entienden lo que quiero decir, hermanos? Echémosle ganas, hermanos, porque dice que si vencemos, no sufriremos daño de la segunda muerte. Palabras de un héroe de la fe, con esto termino. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos. Usted debe de ser convertido a Dios o morir. Es posible quitar esta verdad de su mente, pero nunca va a poderla quitar de la Biblia. Escucha bien, usted debe de ser convertido a Dios o morir. Lo hablo por los que han abandonado su primer amor, hablo por los que no han tomado la decisión, hablo por los que nada más vienen y se pasean de vez en cuando. Usted debe de ser convertido a Dios o morir, no hay otra opción. Es posible quitar esta verdad de su mente y olvidarla, pero nunca va a poder quitarla de la Biblia. Volverse a Dios o morir es una verdad inmutable, y de una forma u otra usted tendrá que experimentarla para siempre. La conversión o la segunda muerte. Inclinemos nuestro rostro, queridos hermanos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Padre, vemos que a pesar de las tribulaciones de la iglesia Esmirna, tú decías que ella era fiel. Tú decías y la elogiabas porque conocías sus obras y su tribulación y su pobreza, pero la exaltabas porque decía que era rica, Señor. Padre bendito, Señor, permítenos ver nuestra desnudez, Señor. Permítenos ver nuestro pecado, Señor. Padre bendito, no traigas a memoria nuestros pecados de nuestra juventud, decía el salmista David, Señor. Ayúdanos a cambiar de actitud, Señor. Tú ya vienes pronto, Señor, y si vinieres hoy por cada uno de nosotros, ay, Señor, ¿realmente nos iremos contigo, Señor? Padre bendito, queremos vivir lo que cantamos, Señor. Queremos vivir y ser verdaderos adoradores como aquel Esteban, Señor amado, que dice, ustedes son duros de servir, siempre están resistiendo al Espíritu, ustedes que recibieron la ley por manos de ángeles y resistido al Espíritu Santo. Murió, Señor, por tu causa. Ese era un verdadero adorador, Señor. Queremos nosotros ser adoradores en espíritu y en verdad. Perdona nuestro pecado, Señor, nuestra ligereza, nuestra tibieza, Señor. Y ayúdanos para que en aquel día nosotros seamos contados como esta iglesia de Esmirna, la ciudad de la vida, y podamos realmente vivir en la ciudad celestial, que es la ciudad de la vida, Señor. Por favor, Señor, bendícenos. Concédenos la gracia de verte algún día, Señor. No por obras para que nadie se gloríe, sino por tu gracia, Señor. Ayúdanos a cumplir con nuestra responsabilidad. En el nombre de Jesús, gracias. Ve con los que se van y quédate con este hogar, Señor Padre bendito, que, Señor amado, ha abierto sus puertas para que se predique tu palabra. Por favor, Señor. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.